Bien, ¿todos pueden oírme? Sí, profe, sí, señor. ¿Y todos pueden ver correctamente la pantalla que estoy proyectando? Sí, profe, también. Bien. Ah, Nuevamente, buenos días a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Hoy vamos a trabajar, por lo menos en la primera parte de esta sesión, con otro tipo de integral. Yo creo que les había mencionado la sesión pasada que la integral indefinida, que fue sobre lo que centramos la discusión la clase pasada, es un tipo de integral. Es decir, cuando nosotros trabajamos el concepto de integral, que vuelvo y repito, está muy estrechamente relacionado con el concepto de antiderivada, nosotros consideramos diversos tipos, o para ser más preciso, más que diversos tipos, son distintos enfoques de esa idea de integración. La integral indefinida que nosotros discutíamos la sesión pasada era el análogo, yo diría que casi exacto, del concepto de antiderivada. No me canso de insistir en que integrar indefinidamente es casi que lo mismo o exactamente lo mismo que calcular antiderivadas, y ustedes se pudieron dar cuenta en los ejemplos que discutíamos la sesión pasada. Este concepto de integral definida también está relacionado, como ustedes pueden ver en la pantalla, con el concepto de antiderivada, pero con un enfoque y con un matiz ligeramente diferente. Y el primer matiz diferente que tiene esta integral definida con respecto a la integral indefinida es la clase de resultado que produce. No sé si ustedes lo puedan como intuir a partir de esa definición que estoy poniendo en pantalla, pero en las integrales definidas, el resultado ya no es como veíamos en la clase pasada con el otro tipo de integral, una función o varias funciones, para ser más preciso, porque esa constante lo que hacía era representar varias funciones, y digamos que sobre eso profundizamos lo suficiente, sino que ahora en la integral definida el resultado va a ser un número. Es decir, aquí el resultado va a ser como más preciso. Precisamente de ahí viene el nombre de la integral definida. Eso da un resultado definido, un resultado numérico específico. Y vamos a ver que obtener ese resultado no es mucho más complicado que el cálculo natural de cualquier antiderivada. Sobre eso vamos a trabajar la primera parte. En la segunda parte yo quisiera como empezar a esbozar ciertas ideas de para qué sirve este concepto de integral. Quisiera empezar como a discutir el trasfondo de las aplicaciones, especialmente a las ciencias económicas, de estos conceptos que estamos trabajando. Naturalmente, y con eso como que trato de dar orientación hacia lo que vendrá después, en este momento no son muchas las antiderivadas que sabemos calcular. Hasta el momento nos hemos metido con funciones cuya estructura es bastante simple,
Una vez hayamos entendido algunas aplicaciones básicas, vamos a entrar de lleno a lo que son los métodos para calcular integrales más complicados. Yo esperaría estar iniciando esa discusión por ahí a finales de la próxima semana. Pero por el momento, simplemente vamos a tratar de analizar este otro tipo de integral, algunas ideas básicas de aplicación para que ustedes vayan viendo cuál es la utilidad de este tipo de trabajo. Entrando en materia, perdón, entrando en materia, la integral definida de una función necesita, aparte de la función, otro parámetro u otros parámetros para poder calcularse. Cuando yo quiero calcular la integral definida, yo necesito conocer una función o la función que voy a integrar y necesito conocer dos números que son los que determinan el intervalo numérico en el cual se va a desarrollar la correspondiente integral. Es decir, para que yo pueda calcular una integral definida, y eso es otra diferencia con la integral indefinida, yo, aparte de la función, debo tener o debo conocer, o el problema me debe dar, dos números que delimitan el cálculo de esa integral. Entonces, uno habla de la integral definida de una función entre dos números determinados. Esos dos números me los tiene que dar también el cálculo de la integral. Es decir, me los tiene que dar el problema, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo tengo una función, tengo dos números A y B. Por definición, el número A tiene que ser menor o más pequeño que el número B. Y a partir de eso definimos esta integral definida de f de x entre a y b de la siguiente forma. Y yo quiero que prestemos primero atención a la notación que vamos a utilizar. La notación que vamos a utilizar es prácticamente la misma notación que utilizábamos para las integrales definidas, perdón, las integrales indefinidas, es decir, el mismo símbolo de integral, el mismo de x, este siempre va en cualquier tipo de integral. Ya había esbozado cuál es como el sentido de esa expresión. La diferencia central entre la integral definida y la integral indefinida en cuanto a su notación es que nosotros en la notación vamos a meter en este símbolo los dos números que delimitan la correspondiente integral. Es decir, cuando uno habla de una integral definida, aquí aparecen los dos numeritos A y B. El número A, que es el más pequeño, siempre va abajo. El número B, que es el más grande, siempre va arriba. Y esto se lee integral entre A y B, o integral definida de entre A y B, de la función f de x. Y esa es la notación que nosotros utilizamos para este tipo de integral. La manera como se calcula esa integral es bastante simple, pero naturalmente ese cálculo requiere que yo encuentre, una antiderivada de esta función. Una antiderivada cualquiera. Miren nuevamente el énfasis que yo le doy a los artículos. Aquí yo hablo de una antiderivada. Es decir, esta función f que vamos a utilizar posteriormente es simplemente alguna antiderivada de todas las que tiene esta función. Comúnmente uno utiliza la antiderivada más sencilla que tiene. Es decir, cuando uno piensa en x, uno utiliza la antiderivada x al cuadrado sobre 2.
Uno no utiliza ninguna de las otras en general porque eso puede complicar un poquitico más los cálculos. Y entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si yo quiero calcular esta esta integral definida, lo primero que tengo que hacer es calcular una antiderivada de esta función y con esa antiderivada hago lo siguiente. Esa antiderivada es lo que llamamos f mayúscula. Esa antiderivada la voy a evaluar, es decir, voy a reemplazarla en los valores del intervalo de definición. Es decir, voy a coger esa antiderivada y la voy a evaluar en el número b y la voy a evaluar en el número a. Y lo que hago es restar esas dos evaluaciones. Es decir, evalúo la antiderivada en el valor b y la evalúo en el valor a y luego resto la antiderivada evaluada en b menos la antiderivada evaluada en a. Eso me da un resultado numérico y ese resultado numérico es el que corresponde a la integral definida. No sé si en este momento, naturalmente vamos a ejemplificar a continuación, pero no sé si en este momento esté como clara la idea de lo que vamos a tratar de hacer. No sé si en este momento, antes de que empiece a ejemplificar, alguien tenga alguna pregunta sobre este concepto que acabo de presentarles. Profe, Dime. ¿por qué dice que A es menor que B si se supone que se cogen las dos antiderivadas y se restan? Si no, o sea, no Dime, entiendo. perdón. ¿Por qué dice que A es menor que B? No, es que esa es una condición para poder calcular la integral definida. O sea, en la integral definida, estos dos números que nosotros escojamos para calcularla, este de abajo tiene que ser más pequeño que este de arriba. Es decir, aquí, por ejemplo, cuando yo calcule la integral definida, aquí este número, por ejemplo, es 2, este de arriba tiene que ser más grande que 2, para que Ok, tenga sentido. Es por definición esa condición para poder calcular la integral definida. ¿Sí me hago entender? sí, señor. Es decir, en el planteo de una integral definida, siempre este numerito de abajo tiene que ser más pequeño que este numerito de arriba. ¿Sí me hago entender ahí? ¿Sí, sí respondo a tu pregunta o esa no era tu pregunta? Sí, profe, sí, señor. Listo, pues. Posiblemente ejemplificando lleguemos a tener un poquitico más de claridad sobre qué es lo que se hace acá. Pero digamos que es importante tener como una intuición de lo que vamos a hacer antes de empezar a hacer. Entonces vamos a mirar una integral definida. Entonces consideremos la función f de x y cojamos una función sencilla para arrancar. La función f de x igual a x y consideremos los números 2, prefiero con este tono, 2 y 3, por ejemplo. Dos numeritos sencillos. No siempre van a ser enteros, a veces podrán ser fraccionarios, a veces podrán ser decimales. Aquí cuando hablo de números A y B puede ser cualquier par de números. Y entonces la integral definida de esta función de f de x, ¿por qué no me deja? Ya. De f de x, entre esos dos números, entre 2 y 3,
se calcula de la siguiente forma. Entonces miren cuál es la idea y miren la manera como lo escribo. Entonces miren cómo se escribe esta integral. La integral entre 2 y 3, entonces miren cómo pongo los números en el símbolo de integral. Cuando yo dije que A es menor que B, lo que quería decir es que en esta integral el número más pequeño va abajo y el número más grande va arriba. Tienen que ser números distintos para que esto tenga algún sentido. Y acá va la función x, que es la función que queremos integrar. Miren que casi toda la estructura notacional es la misma que la integral indefinida, solo que lo que le añadimos son estos números, que es lo que llamaremos, o lo que se llaman, los límites de integración de la integral definida. Entonces, miren cuál es la idea para el cálculo de esta integral definida. Yo primero necesito determinar una antiderivada de la función x. Entonces voy a escribir esto. No es que siempre tengan que escribirlo así, pero vamos a escribirlo en este primer ejemplo de la siguiente forma. Como una antiderivada de x es, y yo creo que en este momento no hay que entrar a profundizar demasiado en eso, es x al cuadrado sobre 2, pues entonces lo que yo hago es coger este x al cuadrado sobre 2 y evaluarlo en estos dos números. Yo les pregunto, cuando yo hablo de evaluar una función, ¿sí es claro a lo que me refiero? ¿Sí entienden qué es sí entienden qué es evaluar una función en un número? ¿Sí es claro? Profe, pues yo le entiendo como, digamos, reemplazar la X por ese número. Efectivamente, efectivamente. Es decir, aquí tengo esta antiderivada, entonces lo que hago es coger esto y reemplazar el número de arriba, primero arranco por el de arriba, primero arranco por el más grande, y lo reemplazo acá. Entonces esto me queda, y voy a escribirlo de la manera más detallada posible. 2 al cuadrado, perdón, 3 al cuadrado, 3 al cuadrado sobre 2 menos 2 al cuadrado sobre 2. ¿Y es claro de dónde sale esto? ¿Sí es claro qué hice ahí? Sí, sí, señor profe. Cogí la antiderivada de la función x y en esa antiderivada reemplazo, y a eso hace referencia a esta simbología, reemplazo esa antiderivada en la función de arriba, en el número de arriba, perdón, y le resto esa misma antiderivada en el número de abajo. Naturalmente, lo que hago a continuación son las cuentas. 3 al cuadrado es 9, sobre 2, eso da 9 medios. Y acá este menos siempre va, este es parte de la fórmula, esto siempre es con menos. Y esto me da 4 sobre 2. Que cuando hago la resta, eso simplemente es 5 medios. Y este es el resultado de esa integral definida que estamos planteando ahí. ¿Sí me hice entender con respecto a ese proceso? Sí, sí, señor profe. ¿Los demás? Sí, señor. Sí, profe. Yo quiero que ustedes noten
Y ese es como el rasgo más notorio de esta integral definida, que su dificultad reside exclusivamente en encontrar la antiderivada. Es decir, esto sigue siendo un ejercicio de antiderivación. Lo que pasa es que en este caso, después de la antiderivación, nosotros hacemos un ejercicio adicional de evaluar en los números que están representados en la correspondiente integral. Pero lo básico, lo fundamental, es encontrar la antiderivada. En ese sentido, nosotros debemos conocer la antiderivada de la función para poder calcular la integral definida. Cuéntame. Y la ¿Alguien levantó constante, la mano? profe. Dime. La constante. Allá voy posteriormente. Otro rasgo característico de la integral definida, que lo diferencia de la integral indefinida, es que en esta integral no se considera la constante de integración. Quiero que presten atención nuevamente a esto. Aquí yo estoy encontrando una antiderivada. Recuerden que esa constante en el fondo tenía el propósito de representar todas las antiderivadas de la función. Por eso es que uno pone la constante para indicar que ahí hay muchísimas funciones. En el caso de la integral definida, como solo estamos cogiendo una, que en particular en este caso es x al cuadrado sobre 2, pues nosotros no incluimos la constante de integración en el cálculo de la integral definida. Es decir, en este tipo de integral, esa constante no se tiene en cuenta. Esa constante es exclusiva para las integrales indefinidas, donde no había límites de integración que nosotros veíamos la clase anterior. ¿Sí respondo tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Eso es un rasgo característico importante que ustedes deben tener en cuenta. En la integral indefinida, es decir, la integral que no tiene estos numeritos, tiene que ir la constante de integración al final. En la integral definida no se tiene en cuenta para nada esa constante de integración. Dense cuenta que en ese sentido el resultado siempre es numérico, es un valor específico. De ahí precisamente viene, vuelvo y repito, el nombre de integral definida. Tiene un resultado definido específico, no tiene todas estas funciones que nosotros analizábamos antes con esa constante de integración, sino que el resultado es numérico, un valor específico. ¿Sí es claro eso todo, eso para todos ahí? ¿Sí me hago entender ahí? Profe, ¿y ese valor qué significa? Es que todavía no hemos hablado de las aplicaciones. Por el momento simplemente es un cálculo operativo numérico. Eventualmente veremos para qué se utiliza esta integral definida y qué representa en ciertos casos. Por el momento es un objeto matemático abstracto relacionado con la integral de la función. Ya veremos después, de hecho eso quisiera tratar de hacer en la segunda parte, que empezáramos a tratar de entender qué representan todos estos objetos. Porque la misma pregunta podría hacerse uno con la integral indefinida. ¿Y esto qué representa? ¿Para qué sirve? Eso lo vamos a ir discerniendo posteriormente. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me hago entender? ¿Alguna otra pregunta? El significado de ese número, claro que existe, claro que está.
en un contexto aplicado. Y hay muchos problemas, y especialmente de la economía, donde el cálculo de este numerito tiene una gran importancia. Creo, o no creo, sino pues obviamente es un hecho, que esa integral se utiliza para el cálculo de lo que se conoce como los excedentes de producción a nivel económico. No sé si ustedes en este momento estén familiarizados con ese concepto. De él vamos a hablar posteriormente. Y vamos a ver que ahí se utiliza mucho esta integral definida. Y hay muchas otras aplicaciones, también de las ciencias económicas. Pero por el momento es un numerito que se calcula con respecto a una función y a un par de números. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, ¿Alguna otra señor. pregunta? Vamos a ver qué tan claro es esto. Voy con esta otra función. Listo. Quiero que miren esta integral definida. La integral entre 2 y 4, aquí están los números de la integral de la función 2x a la 3. Esta integral definida requiere primero el cálculo de la antiderivada de esta función, de una antiderivada de esta función. Por decirlo de manera muy simple, cuando hablo de una antiderivada, estoy hablando de lo que calculábamos la clase pasada, pero sin la constante de integración. Entonces aquí el ejercicio es el mismo de siempre, tratar de encontrar esta antiderivada de esta función, pero en este caso específico no tenemos en cuenta esa constante. Si ustedes miran cuidadosamente esta expresión al antiderivarla, de acuerdo a las reglas que vimos la clase pasada y al trabajo que ustedes hicieron con la tarea que me tienen que entregar en el transcurso del día, para antiderivar esto o para integrar esto, yo dejo el 2 quietico, saco la constante, por lo que está multiplicando, y antiderivo x a la 3, que de acuerdo a la regla de la potencia, eso es 2x a la 4 sobre 4. Escribamos esto momentáneamente acá. 2x a la 4 sobre 4. Esa sería la antiderivada de la función 2x a la 3. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo con esa antiderivada? ¿O no? ¿Qué me dicen? ¿Todos Sí, de profe, acuerdo? sí, señor. ¿Sí? Sí, ¿Sí están ahí? ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Ahora, esta antiderivada se evalúa entre estos dos valores. La literatura tiene una forma de escribir que esto se evalúa entre dos valores. Voy a utilizar una simbología muy propia de la integración definida. Permítanme un segundo si encuentro el simbolito. El simbolito es este. Listo. Aquí.
aquí le pongo, espera, que puedo hacerlo, que este simbolito es complicado de hacer acá, tal vez por acá esté, no. Este no me venía con... Qué pena con ustedes, reviso algo, un segundo. No, pongámoslo así, creo que así me funciona. Aquí está, lo encontré. Listo. Pues miren, esto es un símbolo extra que se añade, que se utiliza mucho en la notación. Esta es la antiderivada para representar que voy a evaluar esto en 4 y en 2, o entre 2 y 4. El símbolo que se utiliza, o un símbolo que se utiliza comúnmente, es coger una línea vertical y poner después de esa línea los dos números en los que se va a evaluar. Esto es una manera de simplificar o de escribir que a esta antiderivada la voy a evaluar entre 2 y entre 4. Es decir, esta es otra forma de simbolizar esto que nosotros teníamos en la definición de la integral definida. Esto se utiliza comúnmente para que uno tenga clara cuál es la función dentro de la misma integral. En vez de escribirla por fuera, uno la escribe ahí mismo y pone esta rayita para indicar que la va a evaluar en 4 y la va a evaluar en 2 y la va a restar. Esto es simplemente simbología. Voy a ponerlo acá con un símbolo, con un resaltado de esta forma. Lo que es importante acá es el sentido de lo que vamos a expresar o a calcular acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger la antiderivada, que es 2x a la 4 sobre 4, y vamos a evaluarla primero en 4, así, 2x a la 2, 4 a la 4 sobre 4, menos, porque esto es a lo que hace referencia esta fórmula, menos esta misma antiderivada evaluada en el número 2. Es decir, cuando calculo la integral, lo que hago es coger la antiderivada, evaluarla en el número de arriba, y de aquí sale 2, 4 a la 4 sobre 4, menos esta misma antiderivada, pero evaluada en 2. Entonces aquí sería 2 por 2 a la 4 sobre 4. Este es el cálculo que me dice la fórmula que tengo que hacer. Esto es una simbología que se utiliza mucho para simplificar la escritura de todo este proceso. Pero si alguien tiene ya en la cabeza cuál es la antiderivada, no tiene por qué escribir esto, sino que simplemente salta directamente a reemplazar en los límites de integración. ¿Sí es claro de dónde salió esta operación que estoy sombreando acá? ¿Sí es claro qué hice ahí? Sí, Si señor. no, ¿sí me estoy haciendo entender? Sí, sí, señor. Solamente reemplazo como los valores entre los cuales debe estar la integral. Perdón. Efectivamente. No es más que eso. Es calculo la antiderivada y la reemplazo entre los dos valores donde está definida la correspondiente integral. Lo que viene aquí es netamente numérico. Es hacer la cuenta. Si quieren, háganla a la calculadora y me dicen cuál es el resultado. O si quieren hacerla a mano de esta operación. Dense cuenta que esto es una operación estrictamente numérica. Entonces ahí
Lo único que tienen que hacer es aplicar o calcular las operaciones y dar un resultado. Por favor, regálenme ese resultado. Creo que me dio 120. 120, los demás confirmen. Sí, señor. Este es el resultado de la integral definida. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, sí, ¿Preguntas, sí. dudas, inquietudes? Bien. Quiero ver qué tan claritos estamos. Quiero ver qué tanta claridad hay sobre este proceso de integral definida. Quiero que miremos, perdón, brevemente este ejercicio. Quiero que lo analicen de acuerdo a lo que se ha discutido en la sesión de hoy. Y quiero que me den el resultado. Quiero que lo piensen 5 minutos y posteriormente entro a preguntarle a alguno de ustedes cuánto le dio esa integral definida. 5 minuticos para que la miren y para que la calculen. ¿Listo? Vale, profe.
¿Cómo van? Bien, profe, bien. ¿Problemas? No, no, señor. Listo. ¿Los demás? Profe, una pregunta. ¿El resultado se puede dar en decimal? Sí. Sí, No. no hay problema. No hay problema de darlo en decimal. Y ahorita voy a preguntar el resultado, pero quiero ver qué problemas o qué dificultades encontraron con este ejercicio. ¿Todos bien? Sí, profe. Iremos a ver. María Vanessa, ¿me escuchas? Sí, señor. ¿Qué resultado te dio? Me El resultado. dio 38 tercios. Listo. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí vio eso? A mí me dio igual, profe. 38 A mí tercios. igual. Miremos a Sí, ver. pues son igual, pero en decimal. Listo. Miremos a ver. Quiero revisar eso y quiero ver si me alcanza el tiempo para mirar otro ejemplito, como para que entiendan bien la estructura operativa de esto y nos vamos a una pausa. La antiderivada de raíz de x es, voy a escribirla de la manera más directa que puedo pensar. Es x a la... Entonces, miren que una manera de escribirlo que simplifica o que puede ayudar mucho es primero escribir la antiderivada, x a la 3 medios, sobre 3 medios, pero cuando yo hago todo el proceso de simplificación me queda esto. Esto con esta simbología que indica que lo que hay que hacer es evaluar. Ay, ¿por qué me estoy enredando tanto con el mouse? Y luego esto. ¿Dónde están los subíndices? Aquí está. Está entre 4 y 9. Es decir, si uno mira cuidadosamente, aquí hay un doble ejercicio. El primer ejercicio es calcular la antiderivada, que eso uno lo puede hacer por aparte y directamente entrar a evaluar, y luego evaluar eso entre los límites. Esta es una manera muy utilizada para escribir esos dos procesos en uno. Y entonces esto, y para simplificar la escritura, reemplazo, está bien copiado, acá, pero aquí lo hago con 9. Entonces yo trato de meter esto entre paréntesis para que quede claro la diferencia entre los números. Menos esto, y aquí la X, cuando yo reemplazo comúnmente pongo un paréntesis. Entre 4. Esa es la cuenta que habría que hacer. Ustedes me dicen que el resultado final de esa cuenta es 38 tercios. 39 tercios, 38. ¿Sí? Sí, profe, sí. Listo. Y ese es el proceso de ese cálculo de esa integral definida. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Preguntas? Sí, profe, yo tengo una duda. Dime. En el, digamos, en el denominador de la parte inferior, ¿no se pondría igual el 3 medios? Lo que pasa es que yo ese 3 medios lo cambié por este 2 tercios. ¿Sí ves este 2 de aquí arriba? O sea, Ah, ok. originalmente esto va con 3 medios, eso es cierto. Pero cuando uno simplifica eso, utilizando ley de orejitas y todo eso, este 2 pasa arriba y me queda 2 tercios. Ah, vale, profe, vale. Si tú lo quieres manejar con el 3 medios abajo, perfecto, pero entonces iría 3 medios y sin este 2 de acá. Lo que yo hice fue como
simplificar y es bueno que ustedes empiecen como a simplificar esas expresiones. ¿Listo? Listo, profe. ¿Alguna otra pregunta? Antes de irnos a la pausa, yo quisiera mirar este ejemplito de otra integral definida. Para ver si podemos en la segunda parte de lleno entrar a discutir como la primera aplicación o idea de este concepto. Miren esta integral definida, 2 a 6, y voy a poner esto, x al cuadrado más x, con respecto a x. Es para que no vayan a perder de vista cuál es la estructura de esto. Yo aquí tengo una función que eso es una suma, x al cuadrado más x. Todo eso, al antiderivarlo, me da x a la 3 sobre 3, ¿sí? Porque al antiderivar una suma, antiderivo cada sumando, esa fue la regla de la suma que vimos la vez pasada, x al cuadrado sobre 2, y todo esto yo lo tengo que evaluar entre los límites. Entonces utilizo la notación de siempre, esto, y aquí pongo los símbolos 2 a 6. Entonces, este ejemplo simplemente es para que vean esto con mucho cuidado. Yo tengo que coger toda la antiderivada y evaluarla en 6, y luego restarle toda la antiderivada evaluada en 2. Ese es el orden correcto. Es decir, todo esto lo evalúo en 6. Entonces, cojo esto, sin la rayita preferiblemente. ¿Será que no puedo cogerlo sin la rayita? Esto lo evalúo en 6. Aquí va 6. Aquí va 6. Y aquí abro un pequeño paréntesis, porque a todo esto le voy a restar esa misma expresión, pero evaluada en 2. Yo quiero que presten mucho cuidado a la estructura aritmética de este proceso, para que no se me van a enredar con signos. Es todo esto evaluado en 6 menos todo esto mismo evaluado en 2. En ese sentido, al hacer esta resta, primero hacemos toda esta cuenta, y restamos los resultados finales. Por ejemplo, ¿alguien me podría regalar cuánto da esta operación del primer paréntesis? 90. ¿Cuánto daría eso con su calculadora? Si Profe, a posiblemente... 90. Dime. No, pues a mí me dio 90. 90. Exacto. ¿El resultado total o la primera? Todo, profe, toda la expresión hecha, toda. Toda. ¿Y este pedacito primero cuánto te dio luego? ¿Cuál? El primero, este de acá, este primer paréntesis. Lo voy a poner en Por color. eso, profe, eso me da 90 y ahí toca restarle la otra Ok. expresión, pero no la Listo, determinada. entonces vamos a revisar eso. O sea, esto es 90, el primero, da 90. Menos, ¿por qué no lo saco? Menos esto de acá en azul. ¿Cuánto dio esto en azul? ¿Cuánto da? Profe, a mí me dio 14 tercios. 14 tercios. Sí, Los 14 demás vayan tercios. confirmando. $14. Y al hacer la resta entre esos dos valores,
el valor definitivo que obtenemos es ¿cuánto? 90 menos 14 tercios, ¿cuánto daría? Aquí sí, sin sombra ni nada. ¿Cuánto daría esa resta? Profe, me dio 85,33. ¿85, cuánto? 33, periódico. 85, ¿en fraccionario me lo puedes dar? ¿La calculadora tiene alguna manera de convertirlo en fraccionario? Profe, da 256 partido 3. ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Sí, profe. Pues para cerrar antes del descanso, una última frase. Entonces, no pierdan de vista que aquí la idea es coger la antiderivada, no importa qué tan grande sea, y a toda esa antiderivada evaluarla en el límite de arriba y restarle esa antiderivada en el límite de abajo. Entonces la cuenta se hace de esa forma. Primero se coge esto y todo esto se evalúa en el de arriba, eso da un resultado y le resto todo eso mismo evaluado en el de abajo. Y eso da otro resultado que posteriormente se procede a restar. Listo. Bien. Son las 10, bueno, 10:01. Yo quiero que hagamos un descanso, la pausa de siempre, de 10 minuticos. Entonces volvemos a las 10:10 y quisiera continuar con empezar a vislumbrar algunas aplicaciones de este tipo de problemáticas. ¿Listo? Entonces nos vemos en 10 minutos.
¿Siguen ahí? Sí, señor, profe. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Como les decía hace un rato, yo quiero en esta segunda parte de la clase como empezar a esbozar, no sé si alcancemos a formalizarlo realmente, pero sí como empezar a esbozar. Permítanme un segundo, quiero cambiar aquí una letrica. Esta es minúscula y esta es minúscula. Creo. Listo, sí. Quiero empezar a esbozar, les estaba diciendo, la utilidad de estos procesos de integración. Quisiera hacer ese ejercicio antes de empezar a discutir integrales mucho más complicadas. Yo creo que ustedes en este momento empezarán a visualizar que las integrales que hemos trabajado hasta ahora, tanto indefinidas como definidas, son de un cálculo pues relativamente sencillo, pero que si yo tengo funciones mucho más complicadas, ese cálculo se hace mucho más dispendioso. Y no solo dispendioso, sino mucho más complejo, porque para funciones más complicadas no funcionan las reglas que hemos visto hasta ahora. Por eso es que tocará desarrollar unos métodos específicos para esos casos. Entonces, vamos a empezar a discutir la primera o el primer tipo de aplicación que surge para las integrales, en particular para las integrales definidas, es decir, para esas integrales que hemos mencionado durante la primera parte de la clase, que tienen esos numeritos y cuyo resultado es un valor numérico. No implica esto que las integrales indefinidas no tengan aplicación, también la tienen, pero digamos que son las integrales definidas donde las aplicaciones tienen una naturaleza un poquitico más directa, es decir, como que uno ve más claramente para qué sirven. Con las integrales indefinidas hay que hacer como un pequeño análisis de esos resultados que se obtienen. El primer tipo de aplicación, y es como la aplicación más reconocida históricamente de la integral definida, es lo que se conoce como el cálculo de áreas bajo curvas. La integral definida, y aquí es como una especie de pequeña reseña histórica, la integral definida y la integral en general surge históricamente al tratar de responder una pregunta que puede verse muy sencilla en su planteamiento, pero que guarda gran complejidad cuando uno va a tratar de resolver problemas específicos. La pregunta es, a grandes rasgos, si yo tengo una función, como por ejemplo esta función que ustedes ven acá, si ven la que estoy señalando, ¿cierto? La función x al cuadrado. Si yo considero esa función y hago la gráfica de esa función, yo tengo una curva. En este caso, esta parábola. Yo creería que en su curso de cálculo diferencial ustedes aprendieron cuál era la gráfica de esta función.
sí es cierto eso. Ustedes aprendieron a graficar funciones, por lo menos las más sencillas, en su curso de cálculo diferencial. ¿Sí? Creo que no está nadie, ¿cierto? Sí, profe, aquí estamos. Pues, Profe, y sí aprendimos eso. Dime, ¿qué me dijiste? Que sí, profe, que sí, sí aprendimos a A hacer gráficos. graficar, Sí, hacer profe. algunas gráficas. Por ejemplo, esto es una gráfica clásica, ¿no? La gráfica de x al cuadrado, que es esto que uno llama una parábola con ciertas características. Esta es la gráfica de esa función, una curva. Y si yo cambio la función, me da otra curva, como por mostrarles el ejemplo. Si yo en vez de x al cubo cojo x, de x al cuadrado cojo a x al cubo, esta es la gráfica. O si cojo una función un poquitico más complicada, como x a la 4 más, qué sé yo, 2x, por ejemplo. Esta no me la dejo. Por lo que la X tiene que ser mayúscula acá. Me sale es esta otra gráfica. Es decir, cada función que uno analiza tiene una gráfica en el plano cartesiano. Esa digamos que es como la idea base. Arranco con la función original que tenía, que era x al cuadrado. Si yo cojo dos numeritos que llamo a y b, el número a más pequeño que el número b, en este caso voy a poner a igual a 1 y b igual a 2, gráficamente eso representa como una franja en el plano cartesiano. Aquí está el número 1, aquí está el número 2 en el plano cartesiano sobre el eje X. Entonces eso representa como una franjita, como un intervalo, se llamaría de una manera un poquitico más generalizada. En ese sentido, teniendo en cuenta esa función y teniendo en cuenta este intervalo, yo puedo considerar lo siguiente. Yo puedo considerar esta región que está representada en violeta, que es la región que está por debajo de la curva x al cuadrado y que está entre x igual a 1 y x igual a 2, entre los valores a igual a 1 y a igual a 2. Esta región es lo que la literatura llama una región bajo una curva, porque es una región que está por debajo de la curva, y igual f de x igual a x al cuadrado, está por encima del eje X, miren que esto va hasta el eje X, y está delimitado por dos valores, 1 y 2. Quiero que miren cuidadosamente que si yo cambio el valor A, por ejemplo, a 0, esta región es diferente porque ahora hay un intervalo más grande, pero toda esa región está por debajo de la curva x al cuadrado. Esto ya lo escribiremos posteriormente de una manera un poquitico más detallada, más formalizada, pero esto se entiende como ¿cómo es que lo llaman? La región, el área bajo la curva x al cuadrado en el intervalo, en este caso, 0, 2. Esta región violeta se dice o se describe de esa forma. Voy a quitar esto de acá, que puede ser un poco distractor.
Esta es la región que nosotros estamos considerando. Y la pregunta histórica que surgió es, ¿cómo hago para calcular el área de esa región? Y si yo en vez de coger esa función, cojo por ejemplo la función x al cubo, miren que me da otra región distinta. La pregunta es, ¿cómo hago para calcular esta área de esta otra región? Esa es la pregunta básica, la pregunta que históricamente dio lugar al concepto de integral, en particular de integral definida. Cuando no recuerdo quién me preguntaba hace un rato, y ese numerito que me da al final, ¿qué es? Una de las cosas que es, o una de las representaciones, es el área bajo la curva de cierta función, en ese caso creo que era x al cuadrado, déjenme reviso en ese ejemplo, cuando preguntaron el primer ejemplo, ¿qué función era? Si no estoy mal es x, perdón, era x entre 2 y 3. Entonces, voy a cambiar acá. Aquí en vez de escribir x al cuadrado, voy a escribir x. Y aquí a la voy a poner. ¿Me vas a decir algo? Sí, señor. Dime. Profe, esta definición del área debajo de la curva aplica tanto para indefinidas como para definida. No porque es que la integral, no porque es que la integral definida es la que tiene números, ¿no? Sí, sí, porque yo lo Entonces, pregunté fue cuando estábamos haciendo la definida. Entonces, por eso pregunto esto. sí, por eso, esta es para la definida. Esta es para la definida, ok. Sí, o sea, la integral definida se utiliza para áreas bajo curvas. De la integral indefinida todavía no hemos mencionado aplicaciones. Mira que es que aquí yo estoy hablando de una función y estoy hablando de dos numeritos. ¿Sí los ves acá? El número 2 y el número 3, que representan el intervalo sobre el cual se está determinando la región. ¿Sí me hago entender? Sí, señor profe. Entonces la conclusión a la que se llegó al responder esa pregunta, históricamente, es que para calcular esa área de esa región, una manera de hacerlo era utilizando la integral definida, donde los límites son estos valores en X, es decir, lo que va desde acá hasta acá, y donde la función es la curva que aparece aquí arriba. Es decir, esta región o el área de esta región, en este caso particular que estoy mostrando acá, sería o se calcularía como la integral definida entre 2 y 3 y la función sería la función x. Y si yo cambio la función x, por ejemplo, por la función x al cuadrado, esta región sería, o el área de esta región sería la integral, aquí sigo entre 2 y 3, pero ahora la función sería x al cuadrado. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí con la idea? Sí, profe. Entonces, quiero proponerles, por ejemplo, la siguiente pregunta. Miren esta función. Todos pueden ver completamente
esta barrita que tengo aquí al lado izquierdo, ¿cierto? Bueno, no lo comenté. Estoy haciendo uso de un software que se llama GeoGebra. No sé si ustedes están familiarizados con él. Aquí les envío el enlace. Es un software libre en el cual uno puede hacer representaciones gráficas de las cosas matemáticas. Entonces, aquí, por ejemplo, para esta construcción, yo simplemente puse la función y puse los numeritos. No es que necesito que ustedes hagan la construcción, sino que cualquiera, aquí está como el código, por decirlo de alguna forma. No es que nosotros vayamos a aprender a programar en GeoGebra, no sé si alguno de ustedes lo sabrá hacer. Simplemente es para mencionarles en qué ambiente estamos trabajando. Yo quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Voy a coger esta función, x al cuadrado más x. No, esa queda, vamos a poner más bien x al cubo más x, que esa me gusta más. Y voy a coger estos dos numeritos. Voy desde 0 hasta 1. ¿Sí ven todos el dibujito? ¿Sí lo ven todos? Sí, profe. Listo. Yo quiero conocer el área de esa región. No sé si ustedes todos tienen cierta claridad con respecto a la idea de área, que es una idea geométrica. Área es como la extensión de esta franja o de esta región. Yo creo que ustedes en algún momento habrán escuchado hablar del área de figuras geométricas básicas, el área de una circunferencia, el área de un triángulo, el área de un cuadrado. El problema acá es que estas figuras geométricas no tienen una forma clásica. Por eso encontrar el área es más complicado. Esta región que estoy mostrando es la región bajo la curva x al cubo más x y entre el intervalo 0, 1. Miren que esto va en x desde 0 hasta 1. En estas curvas o en estas áreas bajo curva, siempre el delimitante por debajo es el eje X. Estas regiones no se van más abajo de este eje horizontal. Yo quiero encontrar el área de esa región. ¿Cómo planteamos el cálculo del área de esa región? ¿Cómo lo calcularíamos? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿O qué creen que va a ser el proceso para calcular esta área que estoy sombreando acá? Planteen hipótesis. ¿Cómo calcular el área? ¿Cómo lo calcularían? ¿Alguna idea? Profe, pues no sé, se me ocurre, no, pues no sé si está bien, ¿no? Lo único que se me ocurre, la integral de la función de la gráfica. Sí, pero es una integral definida. ¿Entre quién y quién la integral? Entre 0 y, no sé, profe. Profe, Pues entre A y ¿sería B, entre 1 ¿no? y 2? Miren a ver, ¿cuáles son los números? A ver, ¿cuáles son los números que ven acá? ¿Sí ven los números acá? ¿Sí ven estos numeritos? Ok, sí. Sí, lo que dice Laura, entre 0 y 1. Entonces, ¿sí es 0 y 1? Entre 0 y 1. Pues entre estos numeritos de acá. Sí. Precisamente utilicé la letra A y B acá para exhibir que estos son los intervalos, los límites del intervalo. Entonces,
encontrar esta área se reduce al problema de calcular la integral entre 0 y 1 de esta función. Claramente una integral definida. La función en este caso, aquí arriba la tengo, x al cubo más x. ¿Sí la ven todos, la función? ¿Sí ven todos toda la pantalla? ¿O es que hay un pedazo que no esté apareciendo Sí, allá? señor. No, profe, todo se ve. Esta es la función. Voy a quitar esto un poquitico. Esta función corresponde a esta curva y estos valores A y B representan desde dónde hasta dónde va en X la correspondiente región. Entonces, el área de esta región corresponde a la integral entre 0 y 1 de esta función. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Profe, una duda. Ahí se pondría primero el número mayor, o sea, 1 y luego el 0 para que dé positivo, ¿verdad? Pero si queremos hallarla por debajo, ¿se pone al contrario para que dé negativo o cómo funciona? Por el momento, las únicas regiones que vamos a analizar, ya hablaremos después, y esos tienen más detalles. Por el momento, todas son por arriba del eje X. O sea, todas son, aquí está el eje X y aquí está la curva. Para otro tipo de región, hay que hacerle algunas variaciones que discutiremos después. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? Sí, profe, dale. Ahora, con respecto a la otra pregunta, en una integral definida, siempre se calcula, o sea, miren lo que hemos trabajado hasta ahora. Siempre en el límite inferior de la integral va el más pequeño y en el límite superior va el más grande. Por eso era que yo les decía que A siempre es menor que B. Siempre el valor de A es el más pequeño y el valor de B es el más grande. ¿Sí me hago entender? O sea, la integral es entre 0 y 1. A la hora de evaluar la antiderivada, primero lo evalúo en el más grande y luego lo evalúo en el más pequeño. Eso es lo que hemos hecho en todos los ejercicios hasta ahora, ¿cierto? Es que voy a ver si es que no lo puedo escribir acá. Es que no quiero quitar el dibujo. La integral sería integral entre 0 y 1 de la función x al cubo más x. Por favor, calcúlenla. ¿Cuánto daría esa área? Según ese procedimiento. Me da 3/4, profe. ¿A todos les da 3/4? ¿Qué? Sí, profe. Denme un segundo. No, pero eso es solo para... ¿Será que no me la da? A ver. No, me la da. Esta no me sirve para eso. Bien. Hagamos el cálculo. Me voy a salir un poquitico de esta pantalla, o para ser más preciso voy a hacer lo siguiente, para no estar enredándome tanto. Voy a compartir toda mi pantalla. Al principio va a ser un poco molesto. Listo. Entonces, ¿dónde está? Acá. Bien. Listo. Entonces, voy a escribirlo aquí. ¿Por qué me quedó tan chiquito? El área de la región presentada corresponde a esta integral. La integral
Miremos otra vez. Entonces miren cuidadosamente cómo es el planteamiento. Aquí voy a estar saltando. La integral entre 0 y 1. Entonces aquí sería entre 0 y 1. Miren que aquí el más pequeño va abajo y el más grande va arriba. Aquí adentro iría la otra función. Iría esta función x al cubo más x. X al cubo más x. X. Esa es la integral que corresponde a esta región. A esta región. Entre 0 y 1. Y acá la gráfica es la gráfica de x al cubo más x. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Esa es la integral que todos plantearon? Sí, señor. Y ustedes me dicen que eso les dio ¿cuánto? ¿3/4? Esto sería x a la 4 sobre 4 más x al cuadrado sobre 2. Ay, porque a mí me dio 48 sobre 64. Dios mío. Es lo mismo, creo. Creo que 48 sobre 64 es lo mismo que 3/4. Confírmalo. Mientras yo termino de cuadrar esto, esto sería entre 0 y 1. Perdí acá. Ya, entre 0 y 1. ¿Y ustedes dicen que les dio que 48/64 no es lo mismo que 3/4? Pregunto. ¿Cuánto les dio esa integral? ¿Cuánto les dio al evaluar? Iván, ¿cuánto te dio esa integral? Esta integral, este resultado, ¿cuánto te dio Iván? No está Iván. Miremos quién más no está. Hanna, Gabriela, ¿cuánto te dio esa integral? A ti. Tampoco está Hanna Gabriela. 3/4, profe. A ti te dio 3/4. Daniel González, ¿cuánto te dio? Profe, a mí me dio también 3/4. 3/4. ¿A alguien le dio diferente a 3/4? Esto es igual a 3/4. Cuando yo reemplazo, mírenlo con cuidado, voy a hacer este pasito una vez más. Cuando reemplazo por 1, eso me da 1/4 más 1/2. Esto es al evaluar en el límite superior. Y aquí, al reemplazar en el límite inferior en 0, pues eso simplemente es 0 sobre 4, que eso da 0, y más 0 sobre 2, que también da 0. Todo eso da 0, y 1/4 más 1/2 efectivamente es 3/4. ¿Sí me siguen con la idea hasta ahí? ¿Sí Sí, estamos profe, claros sí, hasta ahí? señor. Listo. Bien. Quiero este ejercicio. Voy a cambiar, voy a quitar esto un segundo. Quiero una función, quiero esta función, ya acordé cuál. Raíz de x. ¿Dónde es que están las raíces acá? Creo que eso lo puedo hacer. Esto. Ay, Dios mío. Porque no necesitaba esto. Esto.
Esta es la función raíz de x. Yo no sé si ustedes habían visto la gráfica de eso alguna vez. Esta es la gráfica de la función raíz de x. Vámonos en 3. ¿Ven todos la región? Sí, señor profe. Aquí, qué pena, aquí puse 2.1. A ver si lo puedo hacer esto con el mouse. Eso, listo. Quiero que por favor me calculen esta área. Quiero que identifiquen que la función es esta, raíz cuadrada de x, y que los números, el intervalo, va desde 2 hasta 3. Entonces, el planteamiento de la integral debería ser obvio y el resultado no debería tener mucho problema en calcularse. Por favor, regálenme esa área que estoy presentando ahí. Permítanme un segundo, voy a apagar mi micrófono y ya devuelvo a la pantalla. ¿Cuánto les dio esa área? Profe me dio 1,5784. ¿Tú me la puedes dar en fraccionarios o no se puede en fraccionarios? No, ¿cierto? Pues, profe, la puse en fraccionario y me dio como -4 tercios por raíz de 2 más Sí, 2 sí, da un por raíz de radical. 3.
Sí, tienes toda la razón. Permíteme un segundo. Entonces me dices que decimalmente, cuando el resultado no es exacto, sí es mejor darlo decimalmente. Decimalmente el área es esta. ¿Es cuánto? ¿1 punto algo? 1.80 y algo, ¿me dijiste? 1 ¿O 1.50? 1.5784. Listo. ¿Qué dicen los demás? Sí, profe, pues a mí me dio 1.58, pero pues creo que fue porque Sebastián de pronto puso pues todos los decimales. Entonces, Perfecto. pues creo que por un decimal no sé si esté mal. No, posiblemente no. Posiblemente Igual, estamos en me lo dio mismo. 1,58. ¿1 punto qué? 58. Sí, sí, señor. Quiero que vean el sentido geométrico de esto. Esto no es que sea relevante para el curso, pero es para que lo vean. Miren que esto, aquí hay un cuadradito, no sé si lo alcanzan a ver, no sé si en la pantalla se alcance a ver. Espere, voy a acercar lo más que pueda. Este cuadradito tiene 1 de lado por 1 de lado. Entonces, este cuadradito tendría un área de 1. Y este pedacito de acá, este rectangulito, si ustedes recuerdan las fórmulas básicas de área, esto tendría 1 de largo por 0.5 de ancho, el área sería 0.5. Entonces, aproximadamente, este pedacito tendría 1.5. Entonces, dense cuenta que la respuesta que ustedes me están dando como que se aproxima o tiene sentido teniendo en cuenta esa aproximación. Es como para que ustedes vean que efectivamente esto funciona. Naturalmente, calcular el área exacta, si no se tuviera integral, sería prácticamente imposible, porque es que esto es como una curva, entonces tratar de calcular el área de algo que tiene una curva se hace muchísimo más complicado y precisamente por eso es que aparece la integral definida. Pero dense cuenta que sí tiene sentido la respuesta con respecto a lo que geométricamente uno podría aproximar si no tuviera la integral. Tiene sentido que el área sea aproximadamente 1.5. Bien. Si estamos más o menos de acuerdo con cuál es la idea del problema que se está planteando, yo la próxima clase voy a formalizarlo un poquito más y voy a empezar a mirar variantes. Una compañera ahorita mencionaba, ¿y qué pasa si no es por arriba, si no es por debajo? Eso hay que mirarlo con cuidado. Vamos a ver también qué pasa cuando en vez de una sola curva, tenemos dos curvas. Hoy quiero ilustrar esa idea. No, más bien espero la próxima clase como para mostrarlo todo en su conjunto, porque aquí me enriedo tratando de hacer el dibujo. Más bien lo traigo preparado para la próxima clase. Pero la idea también es mirar qué pasa cuando no tengo solo una curva o solo una función, sino tengo, por ejemplo, dos funciones. Y entonces esas dos funciones, también hay una región entre ellas. ¿Cómo hago para determinar el área entre esa región? Ustedes estarán preguntando, o algunos de ustedes, tal vez personas inconformes, se estarán preguntando, bueno, y a nosotros como economistas, ¿para qué nos sirve calcular áreas de regiones y más que nada áreas de curvas? Si nosotros al fin y al cabo no es que vayamos a medir terrenos o no es que vayamos a hacer diseños arquitectónicos, sino que nosotros pues somos economistas, nosotros lo gráfico no lo manejamos mucho, podría decir alguien. No estoy diciendo que alguien lo esté diciendo. Este proceso de hallar áreas entre curvas es un proceso que va mucho más allá
de simplemente medir regiones. Uno comúnmente, y esto ustedes a veces suelen verlo en ciertos medios de comunicación, uno puede representar ciertos fenómenos por medio de curvas. Pues todo el tiempo, por ejemplo, escuchamos hablar con respecto a esto de la pandemia, que se aplanó la curva o que la curva alcanzó el primer pico o alcanzó el segundo pico. Y ahí está representando un problema biológico, por decirlo de alguna forma. Entonces, dense cuenta que estas curvas van más allá de lo gráfico y representan fenómenos sociales, incluso económicos. Y en ese sentido, estas áreas bajo curvas también tienen implicaciones y representaciones económicas. Entonces nosotros vamos a ver posteriormente cómo encontrar estas áreas realmente me sirve para encontrar ciertos valores económicos de gran importancia. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Es decir, no piensen que esto es como tiempo perdido en una aplicación que no tiene nada que ver con ustedes. Esto de encontrar áreas bajo curvas recorre transversalmente muchas disciplinas del conocimiento, incluido, claro está, las ciencias económicas. Y eso lo vamos a ver eventualmente. Bien. Antes de cerrar con la sesión de hoy, quisiera mencionarles algo relacionado con la próxima sesión. En la próxima sesión, o mejor dicho, el día jueves, yo tengo una reunión del Consejo de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Yo soy el representante de los profesores ante ese consejo y ese consejo está programado el jueves a las 9 de la mañana. Nosotros tenemos clase de 10 a 12. Yo no sé cuánto se extienda esa reunión, porque pues esos consejos se pueden extender más de una hora o posiblemente termine antes. Yo quiero, o mejor dicho, lo que les quiero decir es que por favor me esperen. De todas formas, yo estaré dejando, yo creo que mañana por la noche, un pequeño trabajito o un pequeño taller para que, dado caso que no llegue a las 10 en punto, ustedes vayan trabajando en eso mientras me esperan. Es decir, yo llegaré, o sea, máximo por tarde, yo diría que llegaría a las 11 por tarde, y estoy exagerando. Pero, dado caso, espérenme y mientras me esperan, van trabajando en la actividad que les dejaré mañana, en la plataforma. Entonces, mañana por ahí por la tardecita, echen una mirada a la plataforma, ahí habrá una actividad para que la trabajen durante la sesión del jueves, mientras que esperan que salga de mi reunión. ¿Sí me estoy haciendo entender? Estoy siendo... Sí, señor profe, tengo una pregunta. La nota de la primera actividad evaluativa que hicimos, que fueron los 3 ejercicios, ¿su merced subirá la nota al Moodle o la estará en clase? Ok. O sea, yo en el Moodle les pongo su evaluación con algunos comentarios. Cuando la tenga, ¿no? Porque creo que teníamos plazo hasta hoy, no sé si todos la habrán subido ya, pero lo cierto es que tienen plazo hasta hoy a medianoche, si no estoy mal. ¿Cierto? Es hasta hoy que tenemos plazo durante todo el día. Entonces, sí, o sea, cuando yo evalúe eso, que no les puedo decir en qué momento va a ser, pero cuando yo lo evalúe, yo en Moodle pongo la evaluación numérica y también pongo algunos comentarios con respecto al trabajo desarrollado. ¿Listo? Pero eso, o sea, mejor dicho, no es que vaya a ser de aquí al próximo jueves. Lo calificaré, obvio está, antes de que acabe el primer corte. Pero no es que
Y cuando yo lo evalúe, se los voy a decir. Les voy a decir, miren, ya está la evaluación, revísenla y si tienen algún comentario, me dicen. ¿Sí me hago entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor profe. Entonces, el punto es, el jueves me esperan, por favor. Por favor. No es una reunión que no puedo escaparme, por decirlo de alguna forma, porque pues es una reunión del consejo de facultad, que es importante que yo asista en mi rol, entonces no puedo ni dejar de ir ni abandonarla, espero me excusen por eso, pero pues es parte de los compromisos que tengo. Entonces, por favor me esperan, van trabajando en lo que les deje mañana y cuando yo llegue, pues naturalmente haremos una retroalimentación del trabajo que ustedes hayan hecho y posteriormente pues continuaremos con nuestra discusión. ¿Listo? ¿Claro para todos? Sí, Sí, señor. sí, señor profe. Bien. Entonces ahora sí, dejemos hasta aquí. Si no hay más preguntas, claro está.